Me encontraba en la entrada del salón de baile más lujoso de la ciudad, con el único vestido de noche que había logrado comprar, financiado a lo largo de 12 meses. Las luces de las lámparas de cristal se reflejaban en el suelo de mármol como estrellas fugaces, y la suave música del cuarteto de cuerdas flotaba en el aire junto con el perfume caro de las mujeres que pasaban a mi lado sin verme. Llevaba 23 años trabajando en esa empresa. 23 años llegando antes que nadie, marchándome después que nadie, cargando con proyectos a cuestas mientras otros se llevaban el mérito. Pero esa noche, por primera vez, no estaba allí como la empleada invisible que organizaba hojas de cálculo y resolvía problemas entre bastidores. Estaba allí como invitada. Mi nombre figuraba en la lista. Tenía todo el derecho a estar en ese baile. O al menos eso creía. Apenas había cruzado la puerta cuando sentí la mano firme de mi jefe en mi brazo. No fue una caricia amable. Fue una caricia que decía, «Para». Me giré hacia él con una sonrisa educada, creyendo aún que podría ser un saludo, quizá unas palabras de agradecimiento por el proyecto que había salvado la semana anterior. Pero lo que vi en su rostro no fue gratitud. Fue incomodidad. Fue disgusto disfrazado de sorpresa. «No perteneces aquí», dijo, en voz tan baja que solo yo lo oí, pero lo suficientemente alta como para que las dos mujeres a mi lado apartaran la mirada discretamente. Disfruta de este video, porque lo que sucedió después lo cambió todo. Mi corazón no se aceleró. No de inmediato. Primero vino el silencio interior, ese extraño momento en que el cerebro aún procesa si realmente oyó lo que oyó. Lo miré, esperando una explicación, una justificación, tal vez incluso una retractación avergonzada. Nada. Mantuvo la mirada fija en mí como si le pidiera a una niña desobediente que volviera a su habitación. Este evento es para directores y socios estratégicos, continuó, ajustándose la corbata como si necesitara hacer algo con las manos para mantener la compostura. ¿Entienden, verdad? Es una cuestión de prestigio, perfil. Esa palabra dolía más que cualquier insulto directo, porque sabía perfectamente lo que significaba. No se trataba de posición. No se trataba de jerarquía. Se trataba del color de mi piel, de mis 56 años de arrugas sinceras, del hecho de que no encajaba en la estética que querían exhibir en ese salón de cristal con champán importado. ¿Cuántas veces has sentido que, por mucho que trabajes, nunca será suficiente en algunos lugares? Respiré hondo. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a darle la satisfacción de verme derrumbarme allí, frente a todos esos rostros pálidos que fingían no prestar atención, aunque era evidente que sí. Forcé una sonrisa y simplemente dije, «Entiendo». 2 sílabas. Nada más. Les di la espalda y comencé a caminar hacia la salida, sintiendo el peso de sus miradas como agujas clavándose en mi espalda. Pero algo sucedió mientras caminaba. Mi mano rozó el pequeño bolso que llevaba colgado al hombro y dentro sentí el sobre. El sobre que había guardado allí por precaución, sin saber aún si tendría que usarlo. Dentro estaba la prueba. La prueba de algo que había descubierto 3 semanas antes, algo que podía destruir la reputación de mi jefe, de la empresa, de todo lo que habían construido sobre mentiras bien disfrazadas. Y fue en ese momento cuando me di cuenta, no iba a irme. No así. No como la mujer invisible que siempre había sido, aceptando migajas y humillaciones con una sonrisa educada. Me detuve. Me giré lentamente. Y fijé la mirada en el escenario, en el centro del salón, donde en exactamente 40 minutos tendría lugar la ceremonia de entrega de premios a los valores de la compañía. Sonríe. Esta vez, una sonrisa sincera. Porque yo sabía algo que mi jefe ignoraba. Mi nombre no solo figuraba en la lista de invitados, sino también en la de ponentes. Lo que nadie te cuenta sobre la humillación es que tiene olor. El olor a perfume caro mezclado con desprecio. El olor a alfombra impecablemente limpia, a flores importadas, a todo lo que se hizo para recordarte que no deberías estar allí. Al regresar a ese pasillo, tras detenerme a mitad de camino, sentí ese olor entrar por mis fosas nasales como un recuerdo físico de todas las veces que me habían hecho sentir insignificante. Pero esta vez, algo había cambiado. Yo había cambiado. Caminé lentamente entre las mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco, donde los ejecutivos reían a gritos y sus esposas se ajustaban los collares de perlas fingiendo interés en las conversaciones. Nadie me miraba directamente.
Nunca lo hacían. Siempre era esa mirada de reojo, ese rápido reconocimiento seguido de una inmediata desviación de la vista, como si yo fuera parte de la decoración que no merecía atención. Durante 23 años, acepté este papel. La mujer que resolvía crisis a las 3 de la mañana. La mujer que encubría los errores de los gerentes incompetentes. La mujer cuyo nombre nunca aparecía en los correos electrónicos de agradecimiento. Tomé una copa de champán de la bandeja que me ofreció un camarero. No porque quisiera beber. Quería tener algo en las manos, una razón para quedarme allí, para moverme, para observar. Necesitaba tiempo. 40 minutos más. 40 minutos hasta el momento en que subiría a ese escenario y les mostraría a todos quienes realmente no pertenecían allí. Vi a mi jefe al otro lado de la sala, charlando con el director general y 2 inversores que reconocí por fotos internas. Reía, gesticulaba y parecía completamente tranquilo. ¿Cómo no iba a estarlo? En su mente, el problema estaba resuelto. El empleado en cuestión había entendido el mensaje y pronto se iría. Podía volver a disfrutar de la velada sin que esa presencia indeseada estropeara el ambiente del evento. Pero mientras lo observaba, noté algo. Le temblaba ligeramente la mano al coger el vaso. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Y cuando uno de los inversores le hacía una pregunta, tardaba un segundo más en responder, como si calculara cada palabra. Estaba nervioso. No por mí, todavía no. Estaba nervioso porque sabía que toda la presentación de la noche dependía de cifras. Cifras que, según él, había comprobado personalmente. Cifras que, de hecho, yo comprobé. Cifras que había robado de mi informe y presentado como si fueran suyas. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que te das cuenta de que no estás solo contra una persona, sino contra todo un sistema creado para mantenerte invisible? Eso fue lo que sentí allí, de pie en medio de ese salón dorado. No se trataba solo de mi jefe. Se trataba de todas las veces que me habían interrumpido en las reuniones. De todas las veces que mis ideas fueron ignoradas hasta que un hombre blanco las repitió. De todas las veces que me pidieron que preparara café cuando era la única en la sala con un MBA. De todas las microagresiones disfrazadas de bromas, de errores honestos, de no era eso lo que quería decir. Y el sobre que llevaba en mi bolso pesaba como un arma cargada. 3 semanas antes, me quedé hasta tarde en la oficina terminando el informe trimestral. Ya se habían ido todos. Reinaba el silencio, solo el zumbido del aire acondicionado y el brillo azulado de las pantallas de los ordenadores. Al pasar por el despacho de mi jefe para apagar la luz que siempre se le olvidaba, lo vi. El cajón entreabierto. Los documentos esparcidos por el escritorio. Y en medio de ellos, correos electrónicos impresos. Correos electrónicos entre él y el director financiero sobre una malversación de fondos que se estaba ocultando en los informes. No era una cantidad pequeña. Era el tipo de dinero que financiaba viajes de negocios a complejos turísticos del Caribe. El tipo de dinero que pagaba reformas en casas de campo. El tipo de dinero que, de descubrirse, no solo conllevaría el despido, sino también cargos penales. Lo fotografié todo con mi celular. Me temblaban las manos. El corazón me latía a 1000 por hora. Guardé las pruebas como quien custodia un secreto a punto de estallar. Y ahora, en ese baile, mientras él reía y brindaba con gente que no tenía ni idea de quién era en realidad, yo sabía que en menos de 40 minutos su mundo se derrumbaría. Porque la ceremonia de premios no se trataba solo de entregar trofeos simbólicos. Se transmitió en directo a todas las sucursales de la empresa. Se grabó. Se compartió. Y yo, la oradora sorpresa de la noche, invitada por el Departamento de Recursos Humanos para hablar sobre ética y transparencia corporativa, tenía exactamente 7 minutos en el escenario. 7 minutos para decir la verdad. Por eso tanta gente elige quedarse aquí, siguiendo cada revelación, porque saben que la justicia más dulce no proviene de gritos ni de escándalos inmediatos, sino de la estrategia, la paciencia y el momento perfecto para mostrar tus cartas. Eché un vistazo discreto al reloj. 35 minutos. Tomé un sorbo de champán. Estaba tibio, insípido, pero sostuve la copa en la mano como si fuera un adorno. A mi alrededor, continuaban las conversaciones superficiales. Risas fingidas. Cumplidos vacíos. Y ahí estaba yo, en medio de todo, invisible como siempre.
Pero esta vez, la invisibilidad era mi aliada. Porque nadie presta atención a la mujer que no debería estar ahí. Y nadie imagina que ella podría ser quien lo cambie todo. Me senté en una de las sillas vacías al fondo del salón, lejos de los focos, lejos de las mesas principales donde se sentaban las personas importantes. Desde allí, tenía una vista completa. El escenario iluminado en el centro. Las cámaras estratégicamente colocadas para captar cada ángulo. El equipo técnico haciendo los últimos ajustes a los micrófonos. Y mi jefe, aún moviéndose entre los asistentes, aún desempeñando el papel de ejecutivo ejemplar, aún creyendo que la noche le pertenecía. Debería haberme enfadado. Es la emoción que todos esperan, ¿no? La mujer humillada, hirviendo de odio, a punto de estallar en un ataque de furia. Pero no era eso lo que sentía. Era algo más frío, más calculado. Era la sensación de alguien que por fin entiende las reglas del juego y decide jugar mejor que nadie. Durante años, jugué limpio mientras ellos hacían trampas. Seguí las reglas mientras ellos inventaban excepciones. Guardé silencio mientras me interrumpían. Basta. Abrí la bolsa y volví a tocar el sobre. Las páginas crujieron suavemente, como si susurraran secretos que nadie más conocía. Dentro, 8 páginas de pruebas. Correos electrónicos. Extractos bancarios. Facturas falsas. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Todo impreso, todo documentado, todo irrefutable. Pasé semanas revisando cada detalle, cotejando cada dato, asegurándome de que no hubiera lugar para excusas ni justificaciones. Porque sabía que cuando eres una mujer negra de 56 años que acusa a un hombre blanco, rico y con contactos, de 40 y tantos, no puedes estar segura al 99%. Necesitas estarlo al 100%. Y testigos. Y pruebas que ni siquiera un abogado caro podría refutar. El salón comenzó a llenarse. La gente fue tomando asiento poco a poco. Los camareros recogieron las copas vacías y ajustaron las sillas. Las luces se atenuaron ligeramente, creando la atmósfera de un evento importante a punto de comenzar. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos permanecían firmes. Respiración controlada. Postura erguida. Lo había ensayado mentalmente tantas veces que ahora me parecía imposible equivocarme. Vi a una de las coordinadoras del evento acercarse con una carpeta. Me reconoció y sonrió, esa sonrisa profesional que solo denota eficiencia. «Eres el orador de las 7:30, ¿verdad?», preguntó, consultando algo en la lista. Asentí. «Perfecto. Subes justo después de la presentación del director general. 7 minutos. Como acordamos. El tema es ética empresarial, ¿correcto?». Volví a confirmar. Me dio una tarjeta de acceso al backstage y se fue a organizar otra cosa. 7 minutos. 420 segundos para deshacer años de mentiras. Mi jefe finalmente se sentó en la mesa principal, junto al director general y los demás consejeros. Se acomodó la chaqueta, revisó rápidamente su teléfono y bebió un sorbo de agua. Parecía relajado. Seguro de sí mismo. ¿Cómo no iba a estarlo? En su mente, las cifras que me había robado serían presentadas como el fruto de su brillante trabajo. El consejo de administración lo aplaudiría. Los inversores quedarían impresionados. Y él, una vez más, ascendería en su carrera a costa de quienes hacían el verdadero trabajo, permaneciendo invisible. Pero había algo que él desconocía. Cuando el Departamento de Recursos Humanos me invitó a hablar sobre ética, no fue casualidad. Fue porque alguien, en algún lugar de esa estructura corporativa, también sospechaba algo. No específicamente sobre el fraude, sino sobre la discrepancia entre lo que él presentaba y lo que realmente sucedía entre bastidores. Y cuando propusieron mi nombre como orador, probablemente pensando que daría un discurso genérico e inspirador sobre valores corporativos, acepté. Acepté sabiendo que esta invitación era la oportunidad que había estado esperando durante años. Las luces se apagaron por completo. Un foco iluminó el centro del escenario. La música de fondo cesó. Un silencio denso llenó la sala. Y entonces, el director ejecutivo subió al escenario entre aplausos educados. Comenzó el discurso de apertura. Hermosas palabras sobre el éxito, el crecimiento y el compromiso con la excelencia. Lo oí todo como ruido de fondo,
Mi mente estaba centrada únicamente en lo que vendría después. ¿Alguna vez has estado tan cerca de un momento decisivo que podías sentir su peso en el pecho, como si todo tu futuro dependiera de los próximos minutos? Miré a mi alrededor. Rostros fijos en el escenario. Algunos bostezaban discretamente. Otros revisaban sus celulares bajo la mesa. Nadie me prestaba atención, a mí, la mujer sentada al fondo, sola, invisible como siempre. Y fue en esa invisibilidad donde comprendí mi mayor ventaja. Porque cuando no te ven, puedes moverte con libertad. Puedes planear sin que te cuestionen. Puedes preparar la jugada perfecta mientras todos subestiman tu capacidad. Durante años, me trataron como si mi presencia fuera un favor. Como si mi trabajo valiera menos por provenir de manos negras y maduras. Como si mis palabras tuvieran menos peso por salir de una boca que no encajaba en el molde corporativo. Pero esa noche, por primera vez, toda esa invisibilidad se transformaría en poder. El director general terminó su discurso. Más aplausos. Presentó algunas cifras generales, agradeció al equipo e hizo una broma interna que provocó risas forzadas. Y entonces pronunció las palabras que yo esperaba. Y ahora, para hablar de un tema fundamental para nuestra empresa, la ética y la transparencia corporativa, invito al escenario a la señora que ha dedicado más de 2 décadas de su trabajo a nuestra organización. Mi nombre resonó a través del sistema de sonido. Me levanté. Me acomodé el vestido. Tomé mi bolso. Caminé hacia el escenario mientras un cortés aplauso llenaba el espacio. Subí los 3 escalones. Sentí el calor de los focos en mi rostro. Vi las cámaras apuntándome. Y cuando llegué al centro del escenario, cuando sostuve el micrófono y miré a ese público de rostros sorprendidos, algunos incluso confundidos por no reconocerme como alguien importante, vi a mi jefe. Estaba pálido. Completamente pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Porque en ese preciso instante, lo entendió. Comprendió que no me había ido. Comprendió que yo estaba allí, en el centro de todo, con un micrófono en la mano y 7 minutos de atención garantizada. Y él no pudo detenerme. Respiré hondo. El micrófono estaba frío en mi mano, y el silencio que llenaba la sala tenía textura, peso, casi como si se pudiera tocar. Cientos de ojos se clavaron en mí. Algunos curiosos. Otros impacientes. La mayoría indiferentes, esperando a que terminara cuanto antes ese discurso burocrático sobre ética para poder volver a charlar y beber champán. Pero había una mirada distinta. La de mi jefe. Estaba sentado a la mesa principal, rígido en su silla, aferrado a la servilleta de tela como si fuera lo único sólido en un mundo que comenzaba a desmoronarse. Aún no sabía con exactitud qué iba a decir, pero algo en su instinto, una alarma de supervivencia primitiva, ya estaba activando las señales de peligro. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible para quienes estaban lejos, pero perfectamente visible para él. Buenas noches, comencé, y mi voz resonó con firmeza por el sistema de sonido. Me llamo Elena Ferreira y llevo 23 años trabajando en esta empresa. Algunos me conocen. La mayoría no. Y no pasa nada. Porque durante todo este tiempo, mi papel ha sido precisamente ese, ser la persona a la que nadie necesita conocer, pero de la que todos dependen cuando las cosas van mal. Unas cuantas risas discretas. Asentimientos. La gente empezaba a relajarse, pensando que sería simplemente una historia motivacional sobre el funcionamiento interno de las empresas. Perfecto. Que se relajen. Que bajen la guardia. Me invitaron a hablar sobre ética y transparencia. 2 conceptos hermosos, ¿verdad? Palabras que lucen bien en presentaciones, en declaraciones de misión, en placas colgadas en las paredes de las oficinas. Pero hoy voy a hablar sobre lo que sucede cuando estas palabras son solo decoración. Cuando la ética se convierte en actuación. Cuando la transparencia es solo un filtro que deja pasar únicamente la luz que nos conviene. El silencio había cambiado. Se había vuelto más atento, más tenso. Sentí el cambio en el aire, como ese momento previo a la tormenta cuando hasta los pájaros dejan de cantar. Vi a mi jefe moverse incómodo en su silla. Intercambió una rápida mirada con el director general, quien frunció el ceño ligeramente, aún sin comprender a dónde iba todo esto. Junto a ellos, el director financiero dio un largo trago de vino, con la mirada fija en mí y una expresión que no logré descifrar.
¿Nerviosismo? ¿Curiosidad? ¿O acaso él también sabía algo? Hay una historia que siempre me ha marcado. Continué, dando unos pasos por el escenario para que el micrófono captara cada palabra con claridad. Sobre una mujer que dedicó su vida a construir algo. Se levantaba antes del amanecer, se quedaba hasta tarde organizando cifras, resolviendo crisis, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. ¿Y saben qué obtuvo a cambio? El privilegio de permanecer invisible. De ver cómo otros se atribuían el mérito de su trabajo. De oír chistes sobre lo agradecida que debía estar por tener ese empleo, como si fuera un favor y no un justo intercambio de competencia por un salario. Es en este punto cuando muchos sienten la necesidad de apoyar esta iniciativa, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido, porque reconocen en estas palabras algo que han vivido o presenciado en silencio. Hice una pausa. Dejé que el silencio volviera a llenar el espacio. Algunos intercambiaron miradas. Otros se movieron incómodos en sus sillas. Mi jefe estaba blanco. No pálido. Blanco. Como si toda la sangre se le hubiera ido del rostro de repente. Pero lo que de verdad duele no es el trabajo invisible, dije, ahora más despacio, eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Lo que duele es descubrir que la invisibilidad no fue accidental. Fue deliberada. Que te mantuvieron en las sombras porque tu luz resultaba inquietante. Porque tu presencia desafiaba un orden que nunca tuvo por objeto incluir a personas como tú. Sentía cómo aumentaba la tensión. Algunos empezaron a susurrar. Otros sacaron sus móviles, quizá grabando, quizá enviando mensajes a compañeros de otras sucursales que seguían la retransmisión en directo. El director general se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, prestando ahora toda su atención. Abrí mi bolso con calma. Saqué el sobre. Lo levanté, a la vista de todos, pero sin abrirlo aún. Simplemente dejé que se notara su presencia. Dejé que las cámaras captaran la imagen. Hace 3 semanas me quedé hasta tarde en la oficina, recordé con voz firme, aunque cargada de emoción contenida. Estaba terminando un informe. Un informe importante sobre los resultados financieros del trimestre. Cifras que se presentarían a los inversores, a los accionistas, al consejo de administración. Cifras que determinarían las bonificaciones, los ascensos, las decisiones estratégicas. Y cuando pasé por el despacho de mi supervisor para apagar la luz que siempre se olvida de apagar, vi unos documentos sobre su escritorio. Mi jefe se levantó. Literalmente se levantó de la silla, pálido, con la boca entreabierta, intentando decir algo pero incapaz de articular palabra. El director general le puso la mano en el brazo, pidiéndole en silencio que se sentara. Obedeció, pero parecía a punto de desmayarse. Documentos sobre transferencias de fondos. Facturas. Correos electrónicos. Cosas que no deberían estar ahí, dispersas, desprotegidas, como si la arrogancia fuera tan grande que ni siquiera el cuidado más básico pareciera necesario. Porque, al fin y al cabo, ¿quién se fijaría en el empleado invisible que limpia el desorden y apaga las luces? Sujeté el sobre con ambas manos, como si fuera algo sagrado. O peligroso. Quizás ambas cosas. ¿Y sabes lo que revelan estas páginas? Pregunté, dejando la pregunta en el aire durante varios segundos. Revelan que no todo lo que brilla aquí es oro. Revelan que algunos de nuestros valores más proclamados son solo una fachada. Revelan que mientras que a los empleados comunes se les despide por retrasos de 5 minutos o errores en las hojas de cálculo, hay quienes malversan sumas importantes sin ninguna consecuencia. El murmullo estalló. Voces superpuestas. Sillas que rechinaban contra el suelo. Alguien gritó algo ininteligible. El director general hizo un gesto al equipo técnico, probablemente queriendo silenciarme, pero el coordinador del evento dudó. Porque yo era el orador oficial. Porque silenciarme sería admitir que ocultaba algo. Miré fijamente a mi jefe. Él me devolvió la mirada, y en ella había puro miedo. No miedo a perder mi trabajo. Miedo a perderlo todo. Reputación. Libertad. Turo. Y entonces pronuncié las palabras que lo cambiaron todo. Pero antes de revelar los nombres y los detalles, quiero preguntarles algo a todos. Silencio absoluto. Como si alguien hubiera robado el aire de la sala. 200 personas paralizadas, esperando, algunas con las manos tapándose la boca,
otras inclinándose hacia adelante como si necesitaran estar más cerca para comprender lo que sucedía. Incluso los camareros se detuvieron en seco, olvidando las bandejas en sus manos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez fuera de lugar? Pregunté con voz más suave, casi íntima. ¿Cuántos han entrado alguna vez en una habitación y han notado, por las miradas, los silencios, las conversaciones que se apagaban a su llegada, que su presencia era tolerada, no celebrada? Que estaban allí a pesar de quienes eran, no por quienes eran. Vi cabezas que se inclinaban. Algunas miradas que se desviaban. Porque todos en esa sala, incluso los privilegiados, incluso aquellos que nunca habían sufrido discriminación racial, ya habían experimentado alguna forma de esa exclusión. Ya habían sido marginados en algún lugar. La diferencia es que, para algunos, era una experiencia ocasional. Para mí, era diaria. Esta noche, al llegar al baile, mi supervisor me detuvo en la entrada. Señalé discretamente su dirección. Todas las miradas se volvieron hacia él. Se encogió en su silla, intentando hacerse pequeño, invisible, como si pudiera desaparecer bajo el peso de tantas miradas. Me dijo que no pertenecía allí, que este evento era para directores y socios estratégicos, que era una cuestión de imagen. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Perfil, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire, cargada de significado. Una palabra interesante, ¿no crees? Tan neutral en apariencia, tan conveniente. Porque puedes decir, perfil, y no tienes que decir lo que realmente quieres decir. No tienes que admitir que estás juzgando por el color de piel, la edad, el género, la clase social. Basta con decir, perfil, y listo. La discriminación viene envuelta en papel de regalo corporativo. Mi jefe intentó levantarse de nuevo, pero el director general lo sujetó con más firmeza esta vez. No para protegerlo, sino para evitar que empeorara la situación. Porque cualquier cosa que dijera ahora, cualquier intento de defenderse, quedaría grabado, difundido, inmortalizado. El director general lo sabía. Aún sin comprender del todo lo que ocurría, sabía que lo mejor era dejarme terminar. Pero lo que mi supervisor no sabía, continué, apretando el sobre contra mi pecho, es que no estaba aquí como invitada. Estaba aquí como ponente. Invitada por el Departamento de Recursos Humanos para hablar de ética, de transparencia, de los valores que supuestamente nos guían. Caminé hasta el borde del escenario. Los cálidos focos iluminaron mi rostro y pude ver perfectamente las primeras filas. Vi a una mujer mayor, quizá de mi edad, con lágrimas que le recorrían las mejillas en silencio. Vi a un joven negro con la expresión de alguien que por fin había escuchado a alguien decir en voz alta lo que siempre había sentido pero nunca había logrado articular. Vi rostros confundidos, rostros incómodos, rostros que deseaban estar en cualquier otro lugar. Me dijo que no pertenecía a este lugar. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Hice una larga pausa. Dejé que el caos se asentara. No pertenezco a lugares construidos sobre mentiras. No pertenezco a entornos donde la competencia se valora menos que la apariencia. No pertenezco a espacios donde la gente trabaja 20 o 30 años y permanece invisible mientras otros ascienden a costa de ellos. Abrí el sobre. Despacio. Como abrir una vieja carta que revelará un secreto guardado durante décadas. Saqué las hojas. 8 hojas impresas. Las sostuve a la altura del pecho para que las cámaras las captaran, pero sin mostrar aún los detalles. Estas páginas cuentan una historia diferente a la que han escuchado hasta ahora. Una historia sobre cómo desapareció dinero de proyectos que debían beneficiar a los empleados. Una historia sobre cómo se manipularon informes para ocultar malversación de fondos. Una historia sobre cómo alguien con una posición muy ventajosa utilizó su autoridad no para construir, sino para robar. El director financiero se levantó bruscamente y salió de la habitación. No corrió. Caminó rápido, a grandes zancadas, como si cada segundo fuera una tortura. Nadie intentó detenerlo. Todos estaban demasiado absortos en lo que yo decía como para darse cuenta de su partida. Pero yo lo vi. Y lo comprendí. Sabía que su nombre también figuraba en esas páginas. Durante años. Acepté mi lugar. Acepté ser invisible. Acepté hacer el trabajo mientras otros se llevaban el mérito. Acepté los comentarios sutiles,
las miradas desdeñosas, las oportunidades negadas sin explicación. Porque me dijeron que así funcionaban las cosas. Que debía estar agradecida de estar allí. Que si me quejaba, me verían como problemática, difícil, inadecuada. Mi voz tembló ligeramente. No de miedo. De emoción contenida. De años de silencio que por fin encontraban sonido. Pero descubrir que la persona que me humilló hoy es también la que malversó recursos que deberían haber ayudado a personas como yo. Eso lo cambió todo. Porque no se trataba solo de que me mantuvieran en mi lugar. Se trataba de todo un sistema construido para proteger a quienes roban y castigar a quienes se atreven a cuestionar. Miré directamente a las cámaras. No a mi jefe. No al director ejecutivo. A las cámaras. A toda la gente que miraba en las sucursales. A todos los que verían este video después. A cada mujer negra. A cada empleado invisible. A cada persona que alguna vez fue silenciada. Así pues, mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando descubrimos que los guardianes de la ética son los mayores infractores de la misma? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que las normas existen para controlar a algunos y proteger a otros? ¿Qué hacemos cuando el silencio se convierte en complicidad? Volví a levantar las páginas. Porque aquí tengo los nombres, las fechas, las cantidades. Y en exactamente 30 segundos, voy a empezar a leer. 30 segundos es un tiempo extraño. Demasiado corto para cambiar de opinión. Demasiado largo para quien espera el impacto. En ese silencio suspendido, pude ver cómo la gente asimilaba lo que acababa de prometer. Algunos ya cogían sus móviles, preparándose para grabar. Otros miraban con nerviosismo las salidas, como si pensaran en huir antes de que sus secretos salieran a la luz. Porque en entornos como este, nadie está completamente libre de culpa. Todos tienen algo que ocultar. Mi jefe por fin encontró la voz. Esto es difamación, dijo, lo suficientemente alto para que el micrófono de su escritorio lo captara. Su voz temblaba. No se pueden hacer acusaciones sin fundamento en un evento corporativo transmitido en directo. Esto es. ¿De verdad? Terminé la frase por él. ¿Eso es lo que te asusta? No la acusación. La verdad. El director ejecutivo se puso de pie, ajustándose el traje como si eso pudiera restablecer el orden en el caos que se había apoderado de la sala. Elena, dijo, llamándome por mi nombre por primera vez en años. Creo que lo mejor es que hablemos de esto en privado. Son acusaciones graves que deben investigarse por los cauces legales, no en público. ¿Delante de quién? Interrumpí con voz firme pero no agresiva. ¿Delante de los accionistas? ¿De los empleados? ¿De los clientes? ¿De todas las personas que confían en la integridad de esta empresa? ¿O acaso pretende que estas conversaciones se celebren a puerta cerrada, donde se pueda silenciar a los testigos y desaparecer las pruebas? Vi el dilema en sus ojos. Sabía que cualquier intento de silenciarme ahora se interpretaría como una confesión. Pero dejarme continuar significaba perder el control de la historia por completo. No había una buena salida. Solo catástrofes de diversa gravedad. Los canales adecuados, repetí, casi saboreando la ironía. ¿Saben cuántas veces he utilizado los canales adecuados en los últimos 23 años? ¿Cuántas veces he denunciado irregularidades, señalado problemas, sugerido mejoras? ¿Y saben qué pasó? Nada. O peor que nada. Me tacharon de difícil. Conflictivo. Alguien que no sabe trabajar en equipo. Miré las páginas que tenía en las manos. Sentía su peso más allá de lo físico. Eran carreras profesionales enteras condensadas en números y fechas. Eran familias que dependían de esos salarios robados. Eran sueños postergados, oportunidades negadas, vidas afectadas por la codicia disfrazada de estrategia empresarial. Pero hoy no he venido a destruir a nadie, dije, y vi la sorpresa en sus rostros. También la confusión. Porque si no era para destruir, entonces ¿qué sentido tenía? He venido a darles una opción. La misma opción que a mí nunca me dieron. La oportunidad de hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Descargué las páginas. No las guardé. Simplemente las descargué, dejándolas visibles pero sin que ya representaran una amenaza. Tienen 72 horas, anuncié, con mi voz resonando claramente en el salón.
72 horas para que los responsables se presenten. Para que admitan lo que hicieron. Para que devuelvan lo que robaron. Para que afronten las consecuencias con dignidad en lugar de quedar expuestos avergonzados. Mi jefe se rió. Fue una risa corta, casi histérica. ¿Crees que alguien se va a entregar por amenazas vacías? No tienes nada. Estás fanfarroneando. ¿Farunando? Repetí. Volví a acercarme al borde del escenario, esta vez mirándolo fijamente. Transferencia de 340.000 reales a una cuenta a nombre de Marcia Rodríguez Costa el 17 de marzo del año pasado. Marcia Rodríguez Costa. ¿No es ese el apellido de soltera de tu esposa? El silencio que siguió fue distinto. Ya no era suspense. Era conmoción. Porque ahora tenía un nombre. Tenía una fecha. Tenía un valor concreto. Ya no era una acusación genérica. Era una prueba irrefutable. Volvió a palidecer. Su esposa, sentada 3 lugares a su izquierda, se llevó la mano a la boca. No en señal de solidaridad, sino de horror. Quizás porque no lo sabía. O quizás sí lo sabía y ahora se daba cuenta de que todos los demás también lo sabrían. Una factura falsa de la empresa Delta Consultoría por 180.000 reales, emitida en mayo. Continué con voz impasible. Una empresa que, curiosamente, tiene al director financiero como socio silencioso. Viajes de incentivo a Barcelona cancelados a última hora, con un reembolso de 200.000 reales que jamás regresó a las arcas de la empresa. Con cada nueva cifra, veía cómo la gente palidecía. No solo los culpables, sino todos aquellos que, de alguna manera, se daban cuenta de que sabían algo, habían visto algo, habían oído algo y optaron por ignorarlo. La complicidad silenciosa sigue siendo complicidad. 72 horas. Repetí. No para escapar. Para elegir cómo quieren afrontar esto. Con confesión o con total exposición. Con algo de dignidad restante o con humillación completa. Porque estas páginas que tengo aquí no son las únicas copias. Se guardan a buen recaudo. Se protegen. Y si algo me sucede, si intentan despedirme, silenciarme, amenazarme, automáticamente llegarán a Hacienda, a la Policía Federal, a la prensa. Doblé las páginas con cuidado. Las volví a meter en el sobre. Las guardé en mi bolso. Cada movimiento fue deliberado, controlado, como si fuera un ritual. No vine aquí buscando venganza, dije, dirigiéndome de nuevo directamente a las cámaras, con la voz más suave pero, de algún modo, más firme. Vine buscando justicia. Y hay una enorme diferencia entre ambas. La venganza es emocional, destructiva, sin otro propósito que causar dolor. La justicia es reparación. Es hacer que el sistema funcione como debe. Es garantizar que quienes roban afronten las consecuencias y que quienes trabajan honestamente estén protegidos. Vi lágrimas en algunos rostros. No en los de los culpables. En los de quienes comprendían. En los de quienes vivían sus propias versiones de esa invisibilidad. En los de quienes cargaban con pesados silencios porque sentían que no había alternativa. Así que la decisión es suya, concluí. 72 horas para decidir qué tipo de empresa quieren ser. Una que protege a los ladrones o una que protege los valores. Una que silencia las quejas o una que las toma en serio. Una que juzga a las personas por el color de su piel o una que las juzga por su carácter. Bajé del escenario en silencio. Nadie aplaudió. Nadie abucheó. Era demasiado profundo para cualquier reacción simple. Caminé por el pasillo central mientras la gente se apartaba para dejarme pasar, como si llevara algo sagrado o demasiado peligroso para ser tocado. Y cuando llegué a la puerta, cuando estaba a punto de salir de aquella habitación donde me habían humillado horas antes, oí a mi jefe gritar detrás de mí: «Te vas a arrepentir. No sabes con quién te estás metiendo». Me detuve. Me giré lentamente. Y sonreí. «No», respondí. «El que no lo sabe eres tú». Salí de esa habitación con la sensación de caminar a cámara lenta. Los sonidos a mi alrededor parecían amortiguados, lejanos, como si estuviera bajo el agua. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío que conducía a la salida, y cada eco sonaba como una despedida a toda una vida. Porque sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Ni para mí, ni para ellos. El aire frío de la noche me recibió al cruzar la puerta principal.
Respiré hondo, llenando mis pulmones con un aire que olía a libertad y a miedo a la vez. Me temblaban las manos. La adrenalina por fin me pasaba factura tras la compostura estratégica que había mantenido en el escenario. Me apoyé un instante contra la pared del edificio, solo para recuperar el equilibrio, sintiendo el hormigón helado contra mi espalda. Cogí el móvil. 17 mensajes sin leer. 9 llamadas perdidas. Y solo habían pasado 11 minutos desde que bajé del escenario. Abrí la aplicación de noticias corporativas y ahí estaba. Almohadilla ética corporativa es tendencia. Video de denuncia en gala se vuelve viral. Apenas habían transcurrido 15 minutos e Internet ya había transformado esos 7 minutos en combustible para miles de conversaciones. Leí rápidamente algunos comentarios. Esta mujer es una heroína. Por fin alguien tuvo el valor. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por esto? Pero también había otros. Debería haber usado los canales internos. Exponerlo públicamente no es profesional. Probablemente la despidieron y está furiosa. Siempre hay quienes encuentran maneras de justificar lo injustificable, de culpar a quienes denuncian en lugar de a quienes cometen el delito. Pero lo que me sorprendió fue la cantidad. En menos de 20 minutos, el video ya tenía casi 100.000 visualizaciones. Se compartió en grupos de empleados. Se debatió en foros de derecho laboral. Lo analizaron consultores de cumplimiento normativo. Periodistas especializados en economía lo comentaron. Se me fue completamente de las manos y cobró vida propia. Y eso era exactamente lo que había planeado. Porque 72 horas no bastaron para ocultar pruebas, pero sí para que la presión pública surtiera el efecto que los canales internos nunca lograron. Fue tiempo suficiente para que los accionistas, nerviosos, llamaran exigiendo explicaciones. Para que los abogados de la empresa entraran en modo de control de daños. Para que los reguladores comenzaran a hacer preguntas incómodas. Llamé a un taxi por la aplicación y esperé apoyada contra la pared, observando a la gente que salía del baile. Parejas confundidas, hablando en voz baja. Ejecutivos al teléfono con semblantes tensos. Una mujer se detuvo cerca de mí, fingiendo buscar algo en su bolso, pero supe que quería hablar. Me miró de reojo, respiró hondo y finalmente dijo, «Gracias. Necesitaba ver a alguien hacer eso». No le pregunté su nombre. No le pregunté su historia. Solo asentí. Porque comprendí que esto ya no se trataba solo de mi jefe y de mí. Se trataba de todas las veces que personas como nosotros fuimos silenciadas. De todas las injusticias que permanecieron ocultas porque exponerlas parecía más arriesgado que soportarlas. Llegó el taxi. Subí. Di mi dirección. Y mientras el conductor recorría las iluminadas calles de la ciudad, empecé a pensar en lo que vendría después. Porque dar el primer paso, presentar la denuncia, era solo el comienzo. Lo que sucediera en las siguientes 72 horas determinaría si se trataría de una victoria significativa o simplemente otra historia de valentía castigada. Mi celular vibró. Era un correo del departamento legal de la empresa. Asunto: reunión urgente mañana a las 9 a.m. No era una solicitud. Era una citación. Era de esperarse. Intentarían intimidarme, hacerme firmar acuerdos de confidencialidad, quizá ofrecerme dinero para que lo dejara pasar. Pero ya conocía el guión. Llevaba 23 años estudiando cómo funcionaba ese sistema. Otro correo electrónico. Esta vez de una dirección desconocida. Asunto: yo también tengo pruebas. Lo abrí con cuidado. Era de alguien del departamento de informática, usando una cuenta anónima. El mensaje era breve: tengo registros de correos electrónicos borrados. Puedo ayudar si promete proteger mi identidad. Y fue en ese momento cuando comprendí plenamente el poder de lo que había hecho. No se trataba solo de desenmascarar a 2 o 3 culpables. Se trataba de crear un espacio seguro para que otros hablaran. Para que otras voces silenciadas encontraran el valor. Para que el sistema que protegía a los poderosos comenzara a resquebrajarse bajo el peso de su propia corrupción. Respondí rápidamente: su identidad estará protegida. Envíe lo que tenga. En los minutos siguientes llegaron 3 mensajes más. Empleados de distintos departamentos. Todos con historias. Todos con pruebas. Todos esperando a que alguien abriera la primera grieta para poder derribar las barreras.
Comenta qué harías si tuvieras pruebas de una injusticia en tu lugar de trabajo, porque esta es una pregunta que muchos se hacen en silencio, sin saber si vale la pena correr el riesgo o si habrá alguien del otro lado que los apoye. Llegué a casa. Un apartamento pequeño y sencillo que llevaba años alquilando porque nunca logré ahorrar lo suficiente para comprar uno propio con mi sueldo. Apagué las luces y me senté en el sofá a oscuras, con solo la luz del móvil iluminando mi rostro. Las notificaciones no paraban de llegar. El video ya había superado las 500.000 visualizaciones. Y entonces llegó la llamada. Número desconocido. Contesté por instinto. ¿Elena Ferreira? La voz era femenina, profesional. Soy la doctora Patricia Méndez, de la Fiscalía Laboral. Vi su video. Necesitamos hablar. El corazón me latía con fuerza. No de miedo, sino de esperanza. Porque significaba que ya no estaba sola. Que había gente con poder real, no solo poder corporativo, que me prestaba atención. Estoy disponible, respondí con voz firme a pesar del temblor interior. Mañana, a las 10. Traigan todas las pruebas que tengan. ¿Y Elena? Hizo una pausa. Fuiste muy valiente. Pero la valentía sin estrategia es peligrosa. Nos aseguraremos de que estés protegida. Colgué. Miré mi teléfono. Los miles de mensajes. El video que seguía reproduciéndose, con más gente viéndolo cada segundo. El creciente número de quejas anónimas que llegaban a mi bandeja de entrada. Habían comenzado las 72 horas. Y ya no solo les daba a los culpables a elegir. Estaba construyendo un caso tan sólido que ningún abogado caro, ninguna influencia poderosa, ningún intento de encubrimiento podría hacerlo desaparecer. Porque esta vez, el mundo entero estaba mirando. Las 72 horas se arrastraron como una eternidad comprimida en días. Cada minuto parecía contener horas de tensión. Cada notificación en mi teléfono aceleraba mi corazón. Desperté al día siguiente tras dormir solo 3 horas, un sueño intranquilo, lleno de imágenes fragmentadas del baile, el escenario, los rostros atónitos que me miraban. La reunión con el departamento legal de la empresa fue tal como la había imaginado. Una sala de reuniones en el 10º piso, una mesa de cristal pulido, sillas de cuero y 4 abogados con trajes impecables me esperaban con expresiones que iban desde una hostilidad contenida hasta la curiosidad profesional. Comenzaron con el guión previsto. Hablaron de procesos internos. De daños a la reputación de la empresa. De cómo las exposiciones públicas perjudican a todos los empleados, no solo al acusado. Los dejé hablar. Observé cómo evitaban cuidadosamente mencionar si las acusaciones eran ciertas o falsas. Como toda la conversación giraba en torno a cómo las había revelado, no a lo que había revelado. Es una vieja táctica, desviar la atención del delito al método de denuncia, convertir al denunciante en el villano. Cuando terminaron, me entregaron unos papeles. Un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de rescisión amistosa. Una generosa indemnización por despido. El triple de lo que me correspondía. Todo a cambio de mi silencio. Todo para que desapareciera discretamente mientras investigaban internamente. ¿Y los culpables? Pregunté sin tocar los papeles. ¿Qué le sucede mientras firmo esto y me marcho tranquilamente? Un silencio incómodo. Uno de los abogados se ajustó las gafas. Esto se tratará internamente, por los cauces legales correspondientes. Los mismos canales que han fallado durante los últimos 23 años. Más silencio. Me puse de pie. Gracias por la oferta, pero la rechazo. Nos vemos en la fiscalía. Salí de esa habitación sabiendo que había quemado el último puente. No había vuelta atrás. Era justicia absoluta o destrucción total. No había término medio. La reunión con la doctora Patricia de la fiscalía fue completamente distinta. Era una mujer negra de unos 40 años, con el pelo rizado recogido en un moño y una mirada penetrante que parecía leer entre líneas cada documento que le presentaba. Llevé todo, las fotografías de los correos electrónicos, las hojas de cálculo con las referencias cruzadas, los extractos de las transferencias bancarias y el nuevo material que había recibido de los empleados anónimos en las últimas 24 horas. Examinó cada página en silencio. De vez en cuando tomaba notas. Rodeaba algo con un círculo. Comparaba fechas. Y cuando terminó,
Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Entiendes que la situación va a empeorar antes de mejorar, ¿verdad? Dijo, apoyando los codos en la mesa. Van a atacarte. Van a investigar tu vida, buscar errores, intentar desacreditarte. Van a utilizar todos los medios legales e ilegales para hacerte quedar como el villano de esta historia. Lo sé. Y aún así, vas a seguir adelante. Aún así. Ella asintió, con un destello de respeto en los ojos. Entonces hagámoslo como es debido. Necesito que lo formalices todo. Una declaración grabada, firmada y con testigos. Y necesitaré los nombres de cualquier otra persona que tenga información. Hay que proteger las identidades, respondí con firmeza. Sin protección, nadie hablará. Y si más gente no alza la voz, el caso se verá limitado. Estoy de acuerdo. Solicitaré protección formal para todos los involucrados. ¿Y Elena? Se inclinó hacia adelante. Tú también necesitas protección. No subestimes de lo que es capaz la gente desesperada. Regresé a casa con esa frase resonando en mi cabeza. Protección. Como si se tratara simplemente de seguridad física. Pero el tipo de ataque al que me enfrentaría sería más sutil. Sería el aislamiento social. Sería la imposibilidad de encontrar trabajo en mi campo después. Sería la etiqueta de problemático que me perseguiría durante el resto de mi carrera. Sería el precio invisible que pagamos por hacer lo correcto en un sistema diseñado para proteger a quienes hacen lo incorrecto. Al segundo día, la empresa emitió un comunicado oficial. Tomamos todas las acusaciones en serio y estamos llevando a cabo una investigación interna exhaustiva. El empleado en cuestión está siendo investigado por una posible violación de la confidencialidad y del código de conducta. ¿Se dan cuenta de cómo cambiaron las cosas? Me estaban investigando a mí. No a los ladrones. A mí. Las redes sociales volvieron a estallar. Pero esta vez el tono era diferente. Hubo un apoyo masivo, sí. Pero también hubo ataques coordinados. Perfiles falsos que compartían información distorsionada sobre mí. Fotos antiguas mías en contextos manipulados. Comentarios que decían que era una empleada problemática desde hace años, que tenía un historial de conflictos, que hacía esto por venganza personal tras no haber sido ascendida. Era mentira. Todo mentira. Pero las mentiras repetidas 1000 veces empiezan a parecer verdad para quienes desconocen los hechos. Recibí llamadas de amigos lejanos, preocupados. De antiguos compañeros de trabajo que me decían que tenían instrucciones de no hablarme. De proveedores con los que había trabajado durante años que me decían que les habían ordenado cortar el contacto. La red se estrechaba. Intentaban aislarme, convertirme en un paria corporativo, hacer que el coste de la lucha pareciera mayor que el beneficio de la victoria. Y funcionó. En parte. Porque al tercer día, cuando desperté y vi más notificaciones, más ataques, más intentos de desacreditarme, me pregunté por primera vez si valdría la pena. Si no sería más fácil aceptar el dinero, firmar los papeles y desaparecer en silencio como tantos otros antes que yo. Pero entonces llegó un mensaje. De un número desconocido. Venía con una foto adjunta. Era de una chica joven, quizá de 16 años, negra, con uniforme escolar y una sonrisa tímida. Y el mensaje decía simplemente: mi hija vio tu video. Por primera vez, dijo que quiere trabajar en una oficina. Que quiere ser como tú. Gracias por demostrar que es posible. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y comprendí que ya no se trataba de mí. Quizás nunca lo había sido. Se trataba de todas las niñas negras que crecen pensando que ciertos espacios no son para ellas. De todas las mujeres maduras que creen haber perdido su oportunidad de luchar. De todas las personas invisibles que necesitan ver a alguien visible para creer que es posible. Quedaban 24 horas para que expirara el plazo que había fijado. 24 horas para que los culpables se entregaran o para que yo entregara oficialmente todo a las autoridades. 24 horas para averiguar si el valor por sí solo basta o si necesitamos algo más. Y mientras el tiempo avanzaba, recibía más mensajes. Más denuncias anónimas. Más personas que afirmaban tener también pruebas. Más fisuras en un sistema que desde fuera parecía tan sólido. Aún no lo sabían, pero el verdadero golpe maestro no había sido el video del baile de graduación.
Había sido encender la chispa que haría que todo explotara desde dentro. El tercer día amaneció con lluvia. Una de esas lluvias torrenciales que transforman la ciudad en una mancha grisácea, donde todo parece más lento, más denso, más real de alguna manera extraña. Me quedé un rato junto a la ventana del apartamento, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, creando patrones aleatorios que se desvanecían antes de que pudiera comprenderlos del todo. Mi celular vibró. Era un mensaje de la doctora. Patricia. Novedades. Llama cuando puedas. El corazón me latía a 1000 por hora. Novedades. Podía significar muchas cosas. Buenas. Malas. Catastróficas. Llamé de inmediato. Elena. Su voz sonaba cansada, como si hubiera pasado la noche en vela. Hemos recibido una confesión parcial. El director financiero se entregó. Admitió su participación en la trama, pero intenta culpar principalmente a su supervisor. Dice que fue coaccionado, que solo siguió órdenes. Cerré los ojos. Parcial. Siempre parcial. Nunca la verdad completa. Siempre intentando minimizar, dividir la culpa, negociar penas más leves a cambio de cooperación. Y mi jefe sigue en silencio. Sus abogados intentan negociar, pero no ha admitido nada formalmente. Apuesta a que, sin su confesión, el caso se debilita. Pero no se sostiene, respondí. No con todas las pruebas. No con la confirmación del director financiero. No seguirá así, convino. Pero será más largo, más doloroso, más público. Él lo sabe y lo está usando como moneda de cambio. Quiere un acuerdo que minimice la exposición mediática. Negocios. Siempre negocios. Siempre salidas discretas para quienes pueden permitirse abogados caros. Mientras que los empleados comunes son despedidos con justa causa por errores menores, los ejecutivos negocian salidas honorables incluso después de robar cientos de miles. El plazo vence esta noche, dijo, mirando su reloj. Eran las 10 de la mañana. Las 10 en punto. Si no se entrega para entonces, lo haré público. Se acabaron las negociaciones. Elena, piénsalo bien. Si haces esto público antes de que se formalice el proceso, podría alegar perjuicio a la defensa. Podría complicar el caso. O puedes obligarlo a actuar. Puedes usar la presión pública para terminar lo que el sistema judicial está tardando demasiado en hacer. Silencio al otro lado de la línea. Sabía que yo tenía razón. El sistema era lento, burocrático, lleno de resquicios legales para quienes tenían recursos. Pero la opinión pública, esa sí que era rápida, implacable, sin recursos ni contactos que pudieran comprarla por completo. Haz lo que creas mejor, dijo finalmente. Pero ten en cuenta que después de esto no hay vuelta atrás. Quedarás completamente expuesta. Y tomarán represalias con todo lo que tienen. Lo apagué. Me senté en el sofá. Abrí el portátil. Había preparado un documento detallado durante los últimos 3 días. 20 páginas con todas las pruebas organizadas cronológicamente. Nombres, fechas, cantidades, cuentas bancarias, correos electrónicos. Todo. Formateado de forma que cualquiera pudiera entenderlo, incluso sin conocimientos técnicos de finanzas corporativas. Si ellos querían jugar al juego del silencio estratégico, yo jugaría al juego de la transparencia total. A las 3 de la tarde recibí una llamada de un número privado. Contesté por curiosidad. ¿Elena? La voz era masculina, joven y nerviosa. No me conoces. Trabajo en el departamento de informática de la empresa. Fui yo quien te envió esos correos electrónicos borrados. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Por ahora. Pero debo advertirte algo. Han contratado una empresa de gestión de crisis. No se trata solo de defensa legal. Es un ataque coordinado. Van a divulgar información sobre ti en las próximas horas. Información inventada y distorsionada. Intentarán destruir tu credibilidad antes de que expire el plazo. Respiré hondo. Era de esperar. Pero oír la confirmación fue diferente a imaginarlo. ¿Qué tipo de información? Desconozco los detalles. Pero oí a alguien de la junta hablar sobre historial médico, problemas financieros personales,
Algo sobre una antigua demanda laboral que usted presentó y perdió. Historial médico. Claro. Porque una mujer que denuncia algo tiene que ser inestable, emocional y problemática. ¿Y la demanda laboral que perdí? Fue hace 15 años, contra otra empresa, por discriminación racial. Perdí porque no tenía pruebas suficientes en ese momento. Pero iban a usar eso para pintarme como una empleada que siempre culpa a los demás de sus fracasos. Gracias por avisarme, dijo. Y gracias por correr el riesgo. No es un riesgo, respondió. Es lo correcto. He visto demasiadas cosas que se han ocultado aquí. Si tú caes, yo también hablaré. Otros hablarán. Tú abriste la puerta. Solo necesitamos tener el valor de cruzarla. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. No de tristeza. De algo que no sabría definir. Solidaridad. Quizá. La constatación de que, incluso sola, no estaba sola. A las 5 de la tarde comenzaron las noticias. El empleado que acusó a la empresa tiene un historial de conflictos laborales. Una fuente interna revela el comportamiento contradictorio del denunciante. Los expertos cuestionan las motivaciones detrás de la denuncia pública. Lo leí todo. Cada artículo plantado. Cada titular manipulado. Cada comentario orquestado en foros y redes sociales. Y en cada línea sentí el peso de lo que significa desafiar al poder. ¿Cómo no atacan tus argumentos cuando no pueden refutarlos? Te atacan a ti. Tu cordura. Tu carácter. Tu historia. Pero sucedió algo inesperado. La gente empezó a defenderse. Periodistas independientes cuestionaron fuentes anónimas. Expertos en derecho laboral señalaron que un historial de litigios no invalida una queja actual. Mujeres negras compartieron sus propias historias de cómo las tacharon de problemáticas por atreverse a cuestionar. Empleados actuales y antiguos de la empresa salieron del anonimato para confirmar la cultura tóxica que estaba describiendo. La narrativa que intentaban controlar se les escapaba de las manos. A las 7 de la tarde, 2 horas antes de la fecha límite, sonó mi teléfono. Era un número del trabajo. Contesté. Elena. Era el director ejecutivo. La primera vez que me llamaba directamente en 23 años. Tenemos que hablar. En persona. Ahora. El plazo vence a las 9. Si vas a negociar con el silencio, mejor ahorra tu tiempo. No se trata de silencio. Se trata de